las cosas que como creyentes tenemos que tener en cuenta es que cada vez más debemos apropiarnos de los beneficios que Jesucristo ganó en esa cruz del Calvario y en esa resurrección a cada uno de los que creemos en Él y que le seguimos. Muchas veces pensamos que ya lo tenemos todo, pero la verdad es que muchos cristianos alrededor del mundo viven sin experimentar los beneficios que pasaron en aquella cruz. Y pienso que en este mundo nunca vamos a llegar al momento donde vamos a experimentar con plenitud todos estos beneficios, pero por eso debemos ir avanzando y cada vez apropiarnos más de esa libertad, de esa bendición que Jesucristo ya ganó para nosotros. Y hoy en este día, por eso, quiero compartir este pasaje que nos habla de un lugar espiritual, que es uno de los beneficios donde podemos encontrar esa ayuda en medio de momentos difíciles. Y para que entendamos esto, vamos a ir a Hebreos 4:15. Les voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y dice así: Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó toda y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Quiero empezar por ese final donde dice que cuando más necesitemos de la ayuda de Dios, nosotros podemos ir a este lugar donde lo podemos encontrar. Y es que hay momentos en la vida donde necesitamos más ayuda que nunca, tiempos de crisis. Tal vez recibimos una llamada que no esperábamos o recibimos una noticia, nos enteramos de algo, o sencillamente estamos pasando por temporadas difíciles. Hay momentos donde más que nunca necesitamos que alguien nos ayude. Y mire cómo esta palabra nos dice que hay un lugar donde nosotros podemos ir a encontrar eso que realmente estamos necesitando en ese momento. Pero quiero que vayamos otra vez al versículo 15. Y aquí nos dice que tenemos un sumo sacerdote. Cuando se está refiriendo a este sumo sacerdote, si usted ve el contexto, se está hablando de Jesucristo. Y es importante que entendamos esto. ¿Qué tiene que ver el entrar a ese lugar donde vamos a conseguir la ayuda de Dios con este sumo sacerdote? Y es importante que entendamos que un sumo sacerdote es un mediador, es alguien establecido por Dios para hacer una conexión entre la tierra y el cielo. Es una persona designada por Dios para ofrecer sacrificio para que el pueblo mismo pueda ser justificado y así tenga entrada a poder encontrarse con Dios. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote ofrecía el sacrificio de una víctima, de un animal, para que los pecados del pueblo, de las personas, fueran pagados por ese animal, pero después tenían que seguir haciendo más sacrificios. Pero la razón por la que esos sacrificios los hacía el sumo sacerdote era porque el Señor lo había designado como un intercesor, como un mediador, que podía, por medio de sacrificar animales, conseguir un pase, se podría decir así, de justificación para que la gente pudiera acercarse a Dios. Y como muchos ya sabemos, Jesucristo es el máximo sumo sacerdote que no sacrificó un animal para darnos a nosotros ese acceso, ni esa justificación, ni el perdón de nuestros pecados, sino que Él mismo dio su vida en esa cruz del Calvario para poder pagar por nuestra culpa y así que nosotros pudiéramos ser justificados. Por eso todo aquel que cree en Jesucristo tiene justificación por medio de su sangre, por medio de ese sacrificio, y tiene también acceso ahora a Dios. Es importante que entendamos esto, porque muchas veces
hay personas que tienen una idea incorrecta sobre entrar a buscar a Dios en oración en medio de momentos difíciles. A veces pensamos que es por nuestra propia justicia y por eso cuando estamos pasando por un problema donde de pronto estamos viviendo una consecuencia, un pecado o hemos hecho mal o tal vez no hemos estado haciendo las cosas como sabemos que deberíamos hacerla o estamos teniendo luchas espirituales aún en contra de Dios, tormentos en la mente, muchas personas les pasa eso, tienen tormentos en contra de Dios y sienten que no son dignos de entrar a buscar la ayuda de Dios. Hay otras personas que llorando me han dicho, es que yo no tengo suficiente fe y por eso no puedo acercarme a Dios, porque tendemos a pensar que Dios está enojado cuando nosotros estamos cometiendo errores o cuando estamos en medio de nuestras debilidades. Pero por eso es importante que entendamos este pasaje donde nos dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote, o sea que entramos por medio de la justificación del sacrificio y del acceso que tenemos por medio de Jesucristo. No entramos por medio de nuestra propia justicia porque sabemos que es ninguna, ¿verdad? Que nosotros somos personas que no somos justos en nosotros mismos, pero en Jesucristo. Esa es una de las bendiciones más grandes del Evangelio, que en Jesucristo la sangre de Jesús nos ha limpiado y nos ha justificado de todo pecado. Entonces mire lo que sigue diciendo, que ese sumo sacerdote Jesús comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. ¿Qué quiere decir esto? Que Él entiende lo que es vivir en un cuerpo humano, que Él entiende los momentos difíciles que se viven en este mundo caído, porque hay una cosa que necesitamos entender y es que siempre que vivamos en este mundo caído vamos a pasar pérdidas, vamos a pasar momentos difíciles, situaciones que nos hieren, que nos traen estrés, que nos traen ansiedad, que nos traen temor. Pero dice aquí la Biblia que Jesús entiende eso, que Él entiende lo difícil que es vivir en un mundo que está gobernado por el pecado, en un mundo de maldad donde las consecuencias de ese pecado y de esa maldad también nos golpean. Los daños colaterales de las acciones de otros vienen a golpear también nuestra vida. Y por eso es que Jesús en otro pasaje dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero cobren ánimo, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús aquí? Que Él está con nosotros y sobre todo algo muy importante, que Él está a nuestro favor. El sumo sacerdote estaba a favor del pueblo para ponerse entre el pueblo y Dios y poder hacer una conexión entre los dos. Entonces es algo bien importante que hay que entender porque a veces muchas personas piensan que Jesús está viendo cómo condenar sus errores, está viendo en qué está fallando para de una vez condenarlo. Pero Jesús por eso dijo, yo no vine a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de mí. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir aquí? Que el Señor entiende cuando nosotros pasamos momentos difíciles. Él entiende cuando estamos pasando por debilidades y Él está a nuestro favor. Incluso la Biblia dice que Él está intercediendo por nosotros allá en el cielo, igual como intercedía por nosotros cuando estaba aquí en la tierra. Él está a nuestro favor. Él quiere que nosotros nos salvemos. Él quiere rescatarnos de este mundo de maldad. Él quiere que nosotros podamos disfrutar de la libertad, de la bendición, de la vida abundante que Él ganó por nosotros en esa cruz. Por eso Él es el más interesado en perdonarnos, hermanos, y en acercarnos a Dios. Muchas veces pensamos que Dios está enojado, que Dios está viendo cómo desecharnos, cómo descartarnos, pero a mí siempre me gusta mucho ese pasaje, trae consuelo a mi corazón, que dice que nosotros aún cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuánto más ahora no nos va a dar todas las cosas? Quiere decir que si ahora
que nosotros estamos teniendo un corazón de querernos acercar, un corazón de querer hacer las cosas bien con Dios, pero nos equivocamos, somos débiles, fallamos. ¿Cómo Él nos va a desechar si cuando estamos en lo peor de lo peor, Él decide morir por nosotros? Entonces hoy quiero quitar todos esos obstáculos que a veces se ponen en nuestra mente, mentiras en nuestra mente que nos dice que nosotros no somos dignos para entrar a buscar a Dios en oración en momentos de ayuda, porque eso es lo que es lo siguiente que dice este pasaje. Así que acerquémonos. Quiero quedarme ahí un momento en esa palabra, porque ahí es Dios instándonos, animándonos a que nos acerquemos. Aquí quiero tirar la siguiente mentira que muchas veces tenemos en nuestra mente como seres humanos, y es que Dios no tiene tiempo para nosotros, o es que Dios no está interesado en nuestra vida, o es que Dios le molesta que nosotros le pidamos cosas, sobre todo si estamos en un momento donde no hemos hecho las cosas bien. Aquí el Señor nos dice, acérquense, acérquense. Él está esperando que nosotros tomemos el paso para acercarnos a Dios y que vayamos en cualquiera que sea esa situación que estemos viviendo. Y entonces dice, no solo que nos acerquemos, sino que después sigue diciendo, con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Dice que no solo nos acerquemos, sino que también podemos entrar con confianza. ¿Qué significa esta palabra? Que es un lugar donde podemos ser nosotros mismos, un lugar donde podemos ser genuinos con Dios, un lugar donde podemos entrar con seguridad, que no necesitamos tener máscaras, que no necesitamos llevar nuestras propias obras para ver si Dios nos acepta, sino que es un lugar donde podemos entrar confiadamente sabiendo que Dios quiere, nos quiere allí. ¿Por qué? Porque volvemos al punto uno, que es el más importante. Ese sumo sacerdote que sacrificó su vida por nosotros en esa cruz, nos ha dado la justificación. No entramos allí por nuestras propias obras, sino que por medio de Jesucristo nosotros ahora somos dignos y somos justificados por gracia y por fe para poder entrar allí. Entonces ahora ya podemos entrar con confianza. Y entonces obviamente encontramos en nuestra vida que hay muchas cosas que nos falta mejorar, que no somos perfectos, y por eso las personas muchas veces se desaniman y dicen, no, yo ya no, siento que Dios no me oye, siento que Dios no está conmigo, porque vemos todas esas imperfecciones en nuestra vida y entonces a veces nos retenemos. Empezamos a ver la oración como un ritual, empezamos a ver a la oración como algo que hacemos parte de una religión. Empezamos a ver la oración como algo, una actividad más que nos enseñan en la iglesia que debemos hacer. Pero necesitamos ver que la oración es un tiempo de seguridad donde tú puedes ser tú mismo, donde si tú estás teniendo problemas con tu fe, tú puedes ir a expresarle eso al Señor, como aquel hombre que llevó a su hijo endemoniado y que le dijo al Señor, Señor, ayuda a mi incredulidad. Si tú estás pasando un momento donde no estás seguro de tu fe, donde tu fe te está faltando, puedes ir allá en ese momento a decirle, Señor, ayúdame, mi fe me está faltando. O a veces en momentos donde tú estás pasando momentos tristes, momentos de depresión, hay personas que la depresión, la tristeza los agarra tan fuertes que ellos mismos ya se sienten culpables y ya no quieren ir con Dios porque piensan que el Señor no va a escucharlos porque no están teniendo la suficiente fe. O hay otros están... hay otras personas que han cometido errores y que por lo tanto piensan que ya no pueden entrar ahí. Y entonces nos volvemos personas mecánicas aún en la oración, que no queremos expresarle a Dios lo que realmente estamos sintiendo. Muchas veces hay personas que ni siquiera quieren orar, que ni siquiera pueden orar, pero esa es una de las cosas que tú puedes ir allí y decirle, Señor, se me hace difícil orar, no quiero orar, mi pasión por la oración ya no es la misma, ayúdame. Hay tantas cosas
que nosotros podemos ir a exponer incluso cuando estamos pasando por luchas, donde espíritus de maldad están oprimiendo nuestra mente, donde están poniendo cosas en contra de Dios, que Dios no es bueno, de que Dios no es honesto, de que Dios se está demorando mucho con la respuesta. Otras personas incluso tienen en su mente tormentos de blasfemias contra Dios. Si esa es la situación que estás viviendo, puedes entrar allí con confianza, sabiendo que Dios va a estar ahí para ayudarte, aun si esas luchas están en tu mente. Porque eso es lo importante que nos dice este pasaje, de que hay un lugar que es un lugar espiritual, que este pasaje le llama el trono de la gracia de nuestro Dios. Y este es un lugar espiritual, como lo dije anteriormente, un lugar donde nosotros podemos entrar en oración. Es un lugar donde está el mismo trono de Dios. Y sabe, es muy válido entrar a ese lugar no más para llorar. Hay muchas ocasiones en mi vida donde yo nada más he entrado en oración y le digo al Señor, Señor, nada más me voy a tirar aquí en tu trono de gracia, a tus pies, a llorar, porque hay situaciones que me han superado, que me he sentido triste, que me he sentido abatida, y cuando llego a ese lugar, ahí encuentro una fortaleza sobrenatural, y esto es de lo que más te quiero hablar en este día, que en este lugar encontramos algo especial. Dice, dice después, allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. O sea, nos está hablando de dos cosas, que vamos a encontrar su misericordia, o sea que allí vamos a encontrar su piedad, no nos vamos a encontrar con un juicio, no nos vamos a encontrar con un dedo acusador, sino que nos vamos a encontrar con su misericordia, que nos vamos a encontrar con ese Dios que perdona, con ese Dios que da una nueva oportunidad, con ese Dios que está escuchando para socorrernos. Por eso es el trono de la gracia, donde podemos encontrar lo que necesitamos para el oportuno socorro en el momento que más lo necesitamos. Pero quiero abundar mucho más en esta parte donde dice que allí encontraremos la gracia. Y quiero que hablemos de esta palabra gracia, porque esta palabra gracia no se refiere aquí solamente a la gracia en el sentido de un regalo no merecido o un favor no merecido de Dios, sino que esta gracia en este pasaje se refiere a la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en tu vida. Se refiere a la gracia que Dios usa para equipar a los creyentes por medio del Espíritu Santo. Es la gracia para santificar y sostener a su pueblo. Los creyentes están capacitados para servir a Jesucristo por su gracia. Entonces quiero que entendamos bien qué es lo que nosotros vamos a recibir cuando entramos en oración a este lugar espiritual. Vamos a recibir primeramente la misericordia de Dios, pero también vamos a recibir de su gracia. Y aquí en este pasaje, esa palabra gracia significa un poder por medio del Espíritu Santo que nos equipa con lo necesario para poder seguir en la situación que estamos y vencer, salir más que victoriosos. Es un poder que nos da a nosotros la fuerza para poder superar y para poder vencer la situación adversa en la que estamos. Un poder para salir victoriosos, un poder para fortalecernos, un poder para consolarnos, un poder para darnos una fuerza que no es humana, para salir de ese lugar renovados, que si tú entraste en ese lugar con poca fe, tú sales con la fe necesaria para seguir avanzando y caminando en cualquiera que sea la situación que tú estás viviendo. Cuando tú entras en oración a ese lugar, a ese trono de la gracia, allí tú vas a encontrar exactamente lo que tú necesitas para salir con la ayuda necesaria de parte de Dios para que tú puedas seguir avanzando. Cuando tú necesitas
ese socorro, allí es que Dios derrama de esa gracia. Si tal vez tú estás pasando cualquier problema familiar, cualquier problema en tus finanzas, cualquier problema con tus emociones, con tu mente, con cualquier cosa que tú estás viviendo, cuando tú entras en oración a ese lugar, allí no solo tú encuentras esa misericordia o el hecho de desahogarte, sino aquí el Señor te fortalece, te equipa, te da ese poder para que tú puedas salir vencedor de esa situación que estás viviendo. Que aunque las cosas estén difíciles, tú puedas salir de ahí con nueva luz sobre lo que está pasando. Toda ignorancia o toda tiniebla que no te dejaba ver con claridad empieza a disiparse. Ahí tú recibes instrucciones de Dios. Ahí tú recibes consuelo de Dios. Ahí tú recibes palabra, una rema de Dios que te levanta y que te anima. Si estás pasando por un proceso donde el Señor está tratando áreas de tu vida, ahí el Señor te va a dar la administración que necesitas. Ahí el Señor va a tratar esas áreas que son necesarias tratar. Pero lo que quiero decirte que ese es el lugar donde nosotros debemos aprender a correr. Un lugar donde nosotros tenemos acceso por medio de Cristo, como lo explicamos anteriormente, y es el lugar donde debemos ir antes de nosotros estar solos en nuestras fuerzas, buscando en otras personas o en otros recursos la solución a las cosas. Primero debemos aprender a correr a Dios, a ese lugar espiritual donde vamos a encontrar todo lo que nosotros necesitamos, donde vamos a encontrar esa instrucción, esa fortaleza divina. Entonces hoy quiero animarles para que empecemos como creyentes a buscar ese lugar de la presencia de Dios, entrar a ese lugar del trono de la gracia, para que podamos nosotros en cualquier circunstancia tener ya el camino trazado de cómo llegar a ese lugar, que se nos haga un hábito, una costumbre, poder correr a Dios para que Él nos pueda dirigir, para que Él nos pueda orientar cuando estamos confundidos, para que Él pueda hacer esa fortaleza cuando estamos débiles, para que Él pueda ser aquel que nos llena de esperanza, que nos llena de fuerza cuando nuestra fe está faltando. Que sea Él esa fortaleza, ese escondite seguro, pero necesitamos ir a ese lugar en oración todos los días, entrar allí, porque es un lugar donde tenemos acceso a su misericordia, a su instrucción, a su presencia, a su poder. Dios les bendiga y nos vemos en un siguiente video.